Empezamos juntos. Pedimos a la Virgen que rece por nosotros, porque estaba con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios para entender lo que está escrito. Pedimos a la Virgen que rece por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Pues a tener buena asistencia aquí. Y hoy no había estacionamiento, tantos carros. Bueno, y antes de venir, he estado leyendo el librito este que lo tienen ustedes, ¿no? Sí. Y cada vez me sorprendo que está tan bien escrito. Porque ve, eso lo escribí hace 30 años. Hace 30 años. Y ahora pues estoy estudiando otra vez todo sin mirar esto. Y después de que he estudiado y he tomado notas y todo, leo esto y digo, pues está muy bueno. Sí, usted lo escribió. Eso que lo escribí yo, Bueno, si no fuera tan bueno, no se lo diría. Sí. Bueno, entonces eh, vamos a hablar de las cartas a las iglesias. Y aquí, en el librito este, ¿no? En la página 39, ahí se pregunta, ¿qué busca el autor al escribir las cartas a las iglesias? En la página 39 arriba pone, porque fíjense, esto lo escribí entonces, pero tanta aplicación ahora. El mayor peligro para la fe de los cristianos no viene desde fuera, sino desde dentro. Los enemigos internos son mucho más peligrosos que los externos. ¿Ve? Y ahora con el Pablo Francisco tenemos muchos enemigos internos. Mucha gente que ataca al Papa. Y las presiones de los enemigos externos sobre la Iglesia hacen que las comunidades se unan y fortifiquen. Los enemigos internos, los falsos maestros, la pérdida de los valores del Evangelio, los cristianos rebeldes, introducen la división en la Iglesia y llevan a la ruina. Y estamos pasando por un periodo de que hay cristianos rebeldes, ¿ok? Y las cartas alaban las virtudes principales que caracterizaban las buenas comunidades. Y después vamos a ver lo que conté. Estas cartas son 7. Algunos dicen, el número 7 es 7 días de la semana, ¿no? Son 7 cartas que representan 7 tipos de iglesia, la iglesia universal. Y creo que aquí Lupita ha estado estudiando y te decían qué tipos de parroquias hay, ¿no? sí. Los tipos de parroquias. Pues eso lo están estudiando en Oblate, porque hay parroquias misioneras, hay parroquias, pues, ya sabe que hay parroquias que son como una gas station. La gente va allí cuando necesita algo y después ya no van, ¿no? Pero aquí, pues, son 7 tipos de iglesias que quizá corresponden a iglesias de ahora. Y los cristianos de entonces no eran tan diferentes de nosotros. Vamos a ver la primera iglesia, estábamos ya hablando la vez pasada, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2. Vamos a ver primero, del Apocalipsis. No, ya en la Biblia, vamos a la Biblia. Y aquí va a salir también en el librito. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, sí. Dice, el ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. ¿Ve? Ya les dije que las 7 estrellas probablemente, ya desde tiempos antiguos, el horóscopo, el mirar a las estrellas, pues a ver qué es lo que va a pasar, era común. Desde Babilonia ya tenían, algunos dicen que las pirámides de Egipto imitaban a Babilonia,
que eran lugares astronómicos para estudiar las estrellas. Bueno, dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, al que camina entre los 7 candeleros de oro. Dice, conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. ¿Ve? Cuando vemos un texto hay que fijarse siempre si hay los verbos, lo más importante son los verbos y las palabras repetidas. ¿Okay? Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlos. Y que, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia. Otra vez le dice la paciencia. Y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Puedo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta de dónde has caído. Arrepiéntete, vuelve a tu conducta primitiva. Si no, iré a ti, y si no te arrepientes, cambiaré de su lugar tu candelero. Pero en cambio, no tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Ve? Estos oráculos son como los profetas. Fíjense, los profetas, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Hay dos palabras que condensan lo que hacían los profetas. Los profetas anunciaban el futuro y denunciaban el presente. Denunciar la situación que había, los profetas denuncian mucho y anuncian también, denunciar y anunciar. Y en estas cartas, pues son cartas proféticas que denuncian cómo está la iglesia y anuncian algo sobre el futuro. Pero lo que anuncia el futuro es para todos, toda la iglesia universal, para nosotros también. Entonces lo que denuncian, cuidado que sea para nosotros. La primera iglesia que menciona aquí es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, al presente Turquía, ¿no? Esa parte, pues, era la provincia de Asia, parte de... Y entonces había la provincia de Asia, la provincia de Siria, que tenía todo el Palestina y lo que es ahora Siria y Jordania, es la provincia de bueno, entonces vamos pues a Éfeso y a ver qué es lo que dice. Dice que tiene las 7 iglesias, las 7 estrellas en su mano. El que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Las estrellas es lo que creían que dirigía el mundo, ¿no? Aquí el que dirige el mundo es Jesús, es Dios. Y tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y camina entre los 7 candeleros de oro. Es el que está en medio de su iglesia. Jesús es el que tiene todo poder y está en medio de las iglesias, en medio de cada iglesia. Cada iglesia tiene su candelero y Jesús está entre los candeleros. En cada iglesia está Jesús. Conduzco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Y después va a repetir otra vez las fatigas, porque allí hubo más persecución que en otros sitios, en Éfeso, porque allí estaba pues la sede del poder romano. Y dice que antes eras muy ferviente y has caído de tu fervor primero. Has perdido todo el amor que tenías. ¿Por qué? Fíjense, si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos un momento, en el capítulo 19, ahí nos cuenta lo que pasó cuando San Pablo vino a Éfeso y por qué Éfeso tan importante. El 19, versículo que... No. El versículo no, 19, 2, 19. Ya, 19, los Hechos de los Apóstoles. Dice, el prisionero de Cristo, lo tienen ya en el capítulo 19,
comenzando el versículo 21. ¿Qué le pasó a San Pablo cuando fue a Éfeso? ¿Y por qué Éfeso era tan diferente y fue tan importante? Fíjense. Dice, después de estos sucesos, 21. bueno, ya antes, en el versículo, no, 19, estamos en el 19. 19, 21. Sí, vamos a ver primero en el versículo 8, de ahí se ve, capítulo 19, dice, no veo el nombre, fundación de la iglesia de Éfeso. Dice, Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. Ya llevaba 3 meses en Éfeso tratando de convertir a los judíos. En ella hablaba con valentía, es lo que habla también en el Apocalipsis, ¿no? Que Pablo hablaba con valentía y decía acerca del reino de Dios, intentando convencerlos. Pero, como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir, hablaban mal del camino. El camino es, nosotros somos caminantes todos, ¿no? El camino, la fe, ante la gente, rompió con ellos y formó grupo aparte con sus discípulos. Diariamente se organizaba debates en la escuela de Tirano, y era un filósofo. Esto duró 2 años. San Pablo estuvo en Éfeso allí 2 años. Entonces San Pablo no iba, quería dejar algo realmente sólido, más que en otros sitios. De forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Allí San Pablo estuvo mucho tiempo y después vamos a ver, estuvo 3 años más. Allí puso todo su fervor, todo su esfuerzo San Pablo. Pero allí dice que el primer problema que tuvo fue con los exorcistas. Ya conocéis esa historia, ¿no? ¿La conocen? De que había allí, Pablo obraba milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mantiles que había usado para que se alejasen de él las enfermedades. De ahí viene que nosotros usamos cosas que han usado los santos como reliquias. Ya en tiempo de San Pablo usaban lo que había usado San Pablo. Y dice, para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. Ya eran las primeras reliquias de personas vivas. Ahora, el versículo 23. Algunos exorcistas judíos ambulaban y intentaron también invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Algunos judíos, exorcistas, porque los judíos tenían exorcistas antes de Cristo. Y los exorcistas judíos normalmente era en nombre del Dios de Abraham, en nombre del gran Salomón, en nombre de eso, y mandaban al demonio que saliera. Usaban especialmente los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, pero más Abraham, también Salomón, porque creían que en el poder de Salomón podían echar demonios. Y solían decir, os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo, el versículo 13, en el nombre de Jesús, ese que Pablo predica, dice, los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Eran judíos, sacerdotes, porque los sacerdotes eran la gente más educada del país, ¿no? Y era sacerdote judío. Pero en una ocasión, el Espíritu les mandó, respondió, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Para quiénes son ustedes para mandarme a mí que salga? Les dijo el demonio. ¿Ustedes quiénes son? A continuación, el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. ¿Ve? Hasta ahora, muchos sacerdotes, si ustedes piden que vayamos a una casa, creo así, si es que realmente es el demonio, no vamos tan fácilmente. La primera vez que vas es
para averiguar si realmente es el demonio. Y normalmente averiguas que no es. Porque si es el demonio de verdad, entonces vamos al obispo a pedir permiso para que en nombre de la iglesia se haga el exorcismo, que no lo haces por tu cuenta, en nombre de la iglesia. Y de que se fueron desnudos y cubiertos de heridas. Y cuando los habitantes de Éfeso, tantos judíos como griegos, se enteraron de lo sucedido, fueron presa del temor y alabaron el nombre del Señor Jesús. Pues ya hubo ese primer milagro, se enteró todo el mundo y todo el mundo el nombre de Jesús en Éfeso. Y después muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas malignas. Bastantes de los que habían practicado la magia se reunieron los libros y quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50.000 monedas de plata. Los libros de esos magos que hacían la magia. De esta forma, la palabra del Señor se consolidaba y difundía poderosamente. Después continúa Pablo lo que pasó en Éfeso. La siguiente cosa dice que después, versículo 21, que después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, pero pensó, mejor de que vaya allí luego, que tengo que, porque luego tengo que visitar Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, a Timoteo y Erasto, mientras se quedaba algún tiempo en Asia, en el área de Éfeso. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino, de la predicación de San Pablo, el camino. Cierto, cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templentes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y a los obreros del ramo y les dijo, compañeros, les dice, que Diana es Artemisa es la diosa de Éfeso y este Pablo la está desacreditando con sus milagros. Tenemos que deshacernos de Pablo porque es enemigo de Diana. Dice que todos los habitantes de Éfeso pues se levantaron en armas contra Pablo. Dice, porque ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. Entonces se predicaba eso y todos se volvieron contra San Pablo y pues armaron un tumulto, ¿no? Gritando, grandes Artemisa de los Efesios, grandes, repetían eso. Y pues estaba allí el centurión y pues cogieron a los judíos, porque creían que Pablo era judío, y los llevaron ante el centurión. Dice que unos gritaban una cosa y otros otra. Y entonces el centurión dijo, denme dos personas que hablen en nombre de todos. Y escogieron a dos. Y Alejandro, dice uno de ellos, pidió silencio con la mano, pero al enterarse de que era judío, todos comenzaron a gritar durante casi 2 horas. Artemisa, grandes Artemisa desde los Efesios. San Pablo armó tal jaleo allí. Y cuando el magistrado logró calmar a la gente, les dijo, Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran diosa Artemisa y de su estatua caída del cielo? De que había una estatua de Artemisa que era una de las maravillas del mundo en Éfeso. Y un tío loco la destruyó para que su nombre fuera, todo el mundo se acordara. Yo fui el que destruí la estatua. Siempre hay locos. Algunos quieren matar a Trump a ver si se hace famoso, ¿no? Sí, esos locos hay siempre. Y dice que, dice, siendo esto indiscutible, ya vean cómo San Lucas escribe con mucho humor. Dice, no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído aquí a estos hombres
que ni son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. San Pablo, si Demetrio y los artífices que lo acompañan tienen quejas contra alguno, audiencia y procónsules hay que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal. Porque además corremos peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, pues no existe ni motivo alguno para que nos permita justificar este tumulto. Los romanos querían paz. Y entonces dice, pues, capítulo 20, cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Después de eso, dice, y después marchó a Grecia, donde pasó 3 meses. Y como los judíos habían tardado como él, San Pablo pasó allí mucho tiempo, ¿no? Y entonces los cristianos de Éfeso eran famosos por su gran fe. Estuvo más tiempo en Éfeso que en ningún otro lugar. Pero cuando escribe el Apocalipsis, dice, han perdido la fe que tenían, el fervor, ¿no? Es como los que van a cursillos, cuando salen llenos de fervor, después de 2 meses o 3, ya el fervor baja. Eso es normal. Bueno, eso es humano, ¿no? No diría que es normal, no tenía que pasar, ¿no? Y eso pasa hasta los sacerdotes. Vean, los sacerdotes, hay en algunos conventos de mujeres, de monjas que ponen, sacerdote del Señor, celebra esta misa como si fuera tu primera misa. Eso es, sacerdote del Señor, celebra esta misa como si fuera tu única misa. Pues, sacerdote del Señor, celebra esta misa como si fuera tu última misa. Te hacen recordar eso, a ver si hace la- Creo que no necesitamos eso que nos digan para celebrar la misa con fe, pero también puede pasar que los sacerdotes van perdiendo el fervor. Somos humanos, pero no tenía que ser así. Y ustedes pueden notar cuando los sacerdotes ya dicen la misa y no rezan la misa. Pues cuando dicen, vas a decir misa, yo les digo siempre, voy a celebrar misa. Porque vamos a hacer una celebración. Y ese es el peligro que si no eres constante en eso, te olvidas. Y los sacerdotes pierden también el fervor como los habitantes de Éfeso. Y entonces le dice, pero, dice, eh, continúa el versículo 3, tienes paciencia, segunda vez que la paciencia, y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta de dónde has caído, arrepiéntete y vuelta a tu conducta primitiva. Si no, a ti no, te cambiaré de su lugar tu candelero. Ya no serás la iglesia que era diríamos, como la archidiócesis de primera diócesis de Asia, de esa área. Ya no serás la primera. Te quitaré el candelero de presidencia. Y en cambio, tienes en tu favor que detestas en tu proceder los nicolaitas. Y van a salir más adelante también, que yo también detesto. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Eso aquí lo he puesto como una historia. Algunos dicen que los 7 diáconos que cuando eligieron a San Esteban diácono, ya saben que los apóstoles tenían demasiado trabajo atendiendo a las viudas y decidieron escoger a 7 diáconos. Y el último diácono era Nicolás, ¿no? Y algunos dicen que ese diácono último no fue tan bueno como los otros. Y entonces, pues, los nicolaitas, que fueron descendientes de discípulos de Nicolás, no. Porque más adelante, nicolaitas era como una escuela de filosofía. En Éfeso y en Corintio había muchos filósofos. Y probablemente los nicolaitas eran una forma de filosofía cristiana que trataban de probar que
¿ve? En la iglesia, cuando estudiamos la teología, primero estudiamos filosofía para ver que nuestra fe es, como diríamos, lógica, que no es algo inventado, que tiene sentido común el ser buen católico. Y entonces los nicolaitas creían, a veces eran gente que trataba de explicar la religión católica haciendo ver que no era tan diferente de lo que hacían los paganos. Todos creemos en Dios, tenemos las prácticas. Y entonces acomodaban y decían, ve, ya San Pablo se quejaba en los Corintios, que había corintios que iban a banquetes, a comidas de carne sacrificada a los ídolos. Y algunos cristianos decían, los ídolos no son nada. Entonces esa carne que traen del templo de los ídolos, cómetela. Pero San Pablo dice, si hay alguien que es muy escrupuloso, no lo hagas. Tú sabes que los ídolos no son nada. Puedes comer la carne que han sacrificado los ídolos. Pero si alguien se va a escandalizar, no lo hagas. Porque ve, pero después llega un momento que San Pablo dice, no coman nada que venga de los templos de los ídolos, para no escandalizar a nadie. Pero ya aquí en Éfeso había gente, lo mismo que en Corinto, que trataban de, pues, no queremos tantas divisiones con los demás, tratamos de meterlos en nuestra fe a todos. Pero más adelante dirá que eran algo peor. Y dice, yo también los detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, al que persevere, el vencedor es el que persevera en la fe, que mantiene la fe. Le daré de comer del árbol de la vida. Vamos a ver aquí varias referencias al paraíso. En el paraíso comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no pudieron comer del árbol de la vida. Adán y Eva, ¿no? Comieron, que si comen de ese árbol conocerán el bien y el mal. Y cuando comieron, reconocieron, experimentaron el bien y el mal. Pero el árbol de la vida, Dios dijo que no coman del árbol de la vida, pues entonces van a vivir para siempre. Y dice, el cristiano que persevera va a comer del árbol de la vida, va a tener una vida eterna, la perseverancia. Y vamos a ver que más adelante vuelve a hablar de la vida otra vez. Después, eso a los de Éfeso, que era fácil el perder la fe, ¿no? Y eso que había comenzado tan fuerte. Después, la siguiente iglesia es la de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 8. El ángel, el ángel de la iglesia de Esmirna, son iglesias vecinas, ¿no? Dice, escribe, esto dice el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Al principio, todo en el Apocalipsis como en el Evangelio, todo lo primero se refiere a Dios Padre. Pero después, todo lo que se refiere a Dios Padre se aplica a Jesús, Dios Hijo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, Jesús les dice que les conviene que yo me vaya. Cuando me vaya yo, el Padre les enviará el Espíritu Santo. Dice que el Padre les va a enviar el Espíritu Santo. La primera vez que promete el Espíritu Santo. Pero más adelante les dice que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendrá. Pero cuando me vaya, yo lo enviaré a ustedes. La segunda vez Jesús dice que Él va a enviar el Espíritu. Y entonces, ¿de quién viene el Espíritu? ¿Del Padre o del Hijo? Viene del Padre y luego Bueno, durante muchos siglos hubo una discusión en las iglesias, la iglesia griega y la iglesia católica, lo que se llamaba el filioque. ¿Han oído hablar del filioque? Antiguamente decíamos, et in spiritum, creo en un Deum Padre Omnipotentem, et in spiritum sanctum, que ex Patre filioque procedit, que procede del Padre, que proceeds from the Father and the Son, ¿no?
decimos el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y los griegos decían, no, el Espíritu Santo viene del Padre, porque Jesús dice, si no me voy el Padre, cuando me voy el Padre les enviará el Espíritu. Pero los católicos decían, el Espíritu también viene de Jesús, porque dice, yo cuando me vaya, yo les enviaré el Espíritu. Entonces, ¿quién es quién? Los dos. Viene del Padre y del Hijo. Y en el credo, en el primer credo de Nicea, se puso, credo et in Spiritum Sanctum Dominum, qui ex Patre Filioque procedit, que procede del Padre y del Hijo. Y cuando la iglesia griega se separó de la romana, tomaron como argumento de que ellos no, el Espíritu Santo viene solo del Padre y no del Hijo. Y la iglesia romana decía que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Y eso fue una cuestión fundamental para separarse la iglesia griega de la iglesia romana. Y al final se quedó así, se quedó como lo creemos nosotros. Bueno, es que ya lo teníamos de antes. Sí, ¿no? pero al último ellos lo aceptaron, pero ya estaban separados. No, no lo aceptaron. Sí. Muchos ¿No griegos has escuchado el credo? no. ¿Cómo? Sí, ella no ha escuchado el credo de ellos. Sí, Ya lo bueno, aplicaron. bueno, es que ahora usan cualquier cosa. Cualquier cosa. Es como los protestantes usan nuestro credo y Sí. dicen, creo en la iglesia que es una santa católica apostólica. Ujú. Pero allí ponen católica, ponen asterisco y abajo pone católica means universal. Y nosotros decimos católica es, nuestra iglesia es universal. Pero ve, también en los evangelios todo lo que viene del Padre después viene de Jesús. ¿Ve? Cuando en el sermón de la Eucaristía dicen, pues, que Moisés nos dio este pan, dice, no, no fue Moisés, es el Padre el que les dio el pan. Y es el Padre el que ahora yo les voy a dar el pan. Dios Padre dio el pan de vida en el Antiguo Testamento, el maná. Y ahora Jesús, yo soy el que les voy a dar el pan, ¿no? Todo lo que hizo el Padre. Bueno, también con los griegos, un punto muy importante, que para mí es muy importante, es la epiclesis. Tú has oído de eso ya, ¿no? Sí. Epiclesis significa epiclesis, oración sobre, clesis, ¿no? Epiclesis, oración. Y nosotros antes de la consagración, Padre, por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones enviando sobre ellos el Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Los griegos dicen que el pan y el vino se convierten en el momento en que tú dices que venga el Espíritu, ya ha tenido lugar la consagración. Eso los griegos. La Iglesia Católica desde el Concilio de Trento dice, no, es cuando el sacerdote dice, Jesús dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo, y hagan esto en memoria mía. Cuando hacemos eso y decimos, tomad y comer en memoria de Jesús, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Todo es cuestión de 10 segundos. Dice, a que se envía tu espíritu a que se le ponga en el cuerpo y la sangre de tu hijo, el cual la noche en que iba a ser entregado tomó pan, de no gracias lo partió y es cuestión de 10 segundos, uno y el otro. Creemos en la consagración. Los griegos honran la custodia nuestra, la consagración nuestra, y nosotros honramos la consagración de los griegos. Y un católico asiste a veces a una iglesia griega, aquí no hay más que una, ¿no? Y aquí con el arzobispo no va a dar permiso. Van a abrir otra. Aquí en Jackson. Así, porque ven, en algunos casos está permitido ir a una iglesia griega y recibir la comunión allí, porque cuando dan la comunión es el cuerpo de Cristo también. Pero, ¿cómo? No, hay que pedir permiso. No puedes ir. Sí se puede, pero con permiso. Y ahora algunos, los metodistas, algunos de ellos también tienen consagración válida. Algunos metodistas, porque vinieron de los episcopalianos, porque los anglicanos episcopalianos tienen consagración válida. Ya les dije antes que cuando se separaron con el rey Enrique VIII,
y también con Lutero cambiaron todos los libros litúrgicos y cambiaron las fórmulas de los sacramentos. Y entonces, si se cambia la forma del sacramento, el sacramento no vale. Hay que hacer los sacramentos como está mandado en la Biblia. Y hay que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay protestantes que bautizan, yo te bautizo en el nombre de Cristo, porque dice que los bautizaron en el nombre de Cristo, pero en el bautismo de Cristo, que es bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo en algún caso un sacerdote en El Paso que estuvo bautizando en el nombre de Cristo. Y cuando se enteraron, bueno, el sacerdote fue excomulgado y después tuvieron que buscar a ver quiénes eran esos que había que rebautizar porque no habían sido bautizados válidamente. Y si no habían sido bautizados válidamente, la confirmación no valía y no tenían que haber recibido la primera comunión. Pero hay gente que engaña, ¿no? Especialmente en las fronteras, donde hay mucha ignorancia. Hay gente que se aprovecha de la ignorancia. Pues bueno, ¿cómo nos hemos metido en eso? Padre, aquí en Que, México la única que aceptan son a los maronitas. La los, iglesia maronita los sí la maoríes son acepta. católicos, los Sí, maronitas son católicos sí, del sí, Líbano, sí. son católicos. Y hay también, ¿ve? Cuando el Concilio Vaticano II había muchas eh, expectativas, como diríamos, muchos deseos, y se creía que iba a haber la unión de las iglesias, que los protestantes no, estaban tan divididos, 2000 iglesias bautistas, no se van a poner de acuerdo para nada. Pero los ortodoxos, pues, son una iglesia prácticamente unida, ¿no? Y entonces creían que se había trabajado mucho para que los ortodoxos se unieran. Y hubo el patriarca Atenágoras, famoso, que vino y se abrazó con el Papa ¿cómo se llama? San eh, Juan 23, ¿no? Que se abrazaron y se creía, es posible que haya, que se unan las iglesias, porque Atenágoras quería, pero muchos de los suyos seguidores no querían. Padre, Pero, pero entró el comunismo en Rusia y ese fue otro problema. sí, bueno, lo hizo peor más Ya. tarde, sí. Ujú. Pero, ¿ves? Hubo tanto plan que yo viví en el monasterio de Montserrat y allí 8 sacerdotes benedictinos fueron a Palestina, aprendieron griego, el griego koine común, y obtuvieron permiso, como los maronitas, para celebrar misa en estilo, bueno, en rito árabe maronita. Y decían la misa en árabe. Y daban de comunión un pedacito así, no a todos, porque creían que nos vamos a unir las iglesias. Y eso ya que haya ya católicos que tienen la misa en árabe. Y comenzó, hubo en Montserrat, en España, también hubo en Bélgica, y también hubo otro monasterio que comenzaron a aprender y les dieron permiso para celebrar como celebraban los maronitas en árabe, para que la gente se acostumbrara que somos una iglesia. Y creían que los árabes, la iglesia ortodoxa se iba a convertir. Pero, ve, todas las conversiones de las iglesias entra mucho el dinero. Y los obispos y los sacerdotes no querían, no quieren la unión, porque Roma está todo muy centralizado. Se acuerdan de mandar dinero a Roma y todo eso. Que no, porque hay que mandar dinero a Roma. Cada iglesia tiene que ir por su cuenta allí, ¿no? Así lo hizo Lutero, que el dinero que primero el rey de Francia prohibió mandar dinero de Francia a Roma. Fue el galicanismo, la herejía de las Galias, ¿no? Galicanismo, que vamos a formar nuestra propia iglesia y prohibir que no se mande nada a Roma, a ver si Roma se muere de hambre, ¿no? Pero después los
franceses decían, no, es que Francia es la hija primogénita de la Iglesia, porque la primera nación que se convirtió como nación fue Francia. El rey de Francia, ¿cuál fue el primer rey que se bautizó? ¿No? Después, pues, la segunda nación fue España, ¿no? Que se convirtió como nación. La hija primogénita de la Iglesia es Francia. Sí. Pero después los protestantes, Lutero dijo, no, los príncipes no necesitan mandar dinero de las iglesias a Roma, que se queden ellos el dinero, si aceptan el luteranismo. Entonces la mayoría de ellos, los príncipes, somos luteranos, para tener más dinero. Todo lo que recibían en las colectas, todo eso, que antes había que mandar parte a Roma, pues ahora se lo quedaban ellos por razones económicas. Y Lutero era muy listo para eso, para ganarse a la gente. Bueno, pues eso, la, la iglesia vamos a Esmirna, ¿ok? Estaban allí los nicolaitas, también van a salir varias veces, ¿no? Y en la iglesia de Esmirna, según la tradición, fue fundada por San Juan Evangelista. San Juan, el apóstol San Juan, estuvo algunos dicen que murió en Éfeso, ¿no? Allí está la tumba de la Virgen. Ya les dije que eso es falso. Pero que San Juan, según la tradición, fue a Éfeso y después que fue a Esmirna. Y el primer obispo de Esmirna fue San Policarpo, que había sido discípulo de San Juan Evangelista. ¿Ve? También San Ignacio de Antioquía también había sido discípulo de San Juan Evangelista. Y entonces esos son los padres subapostólicos. Son los santos que vivieron con los apóstoles. Y si vivieron con los apóstoles, lo que ellos hacían quiere decir que lo aprendieron de los apóstoles. Esa es la tradición católica. Tenemos unas pocas cosas que nos vienen por los padres apostólicos. Ya les dije la vez pasada que San Ignacio de Antioquía dice, para nosotros el matrimonio es sagrado y tiene que ser bendecido por los presbíteros. Ya en el año 90, que los católicos no eran como los otros que se juntaban. Y la iglesia de Esmirna viene de San Juan. Y debemos recordar, pues, que San Juan tenía el amor, era lo más fuerte, mucho más que la iglesia de Éfeso. Entonces dice, ¿qué le dice a la iglesia de Esmirna? Dice, escribe, esto dice el primero y el último. Es Jesús, aunque Dios para los paganos, Júpiter era el primero y el último. Pero Dios es el primero y el último. Y también Jesús. Él estuvo muerto y ahora revivió. Esto ya es Jesús. Conozco tus tribulaciones y tu pobreza, aunque eres rico. Había dos tipos de pobreza. Pobreza económica, que no tenían dinero, y había también la pobreza social. La gente que que decían, aún en tiempos romanos había la clase baja, la gente que no tenía mucha educación y así, decían, esos son los pobres, no saben ni leer ni escribir, ¿no? Dice que conozco tu pobreza, que había gente muy sencilla, no era muy educada ahí, y aunque eres rico, eran ricos en amor. Es la iglesia que viene de la familia de San Juan Evangelista, el apóstol del amor. Dice, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlos, pues son realmente una sinagoga de Satanás. Y ya repite dos veces. ¿Y por qué sucedió ahí? Que los primeros cristianos salieron del judaísmo. Y al principio, pues cuando San Pablo iba a un lugar a predicar, iba a la sinagoga. Y allí convertía a algunos judíos que se hacían cristianos. Pero los judíos tenían un privilegio en el Imperio Romano de que no pagaban tributo al César,
había un tributo que todo el mundo tenía que pagar a César, pero los judíos decían que su Dios era su César. Y entonces los judíos tenían permiso de recoger dinero para mandar a Jerusalén sin darlo al imperio, a las arcas del imperio. Y entonces, pues, eh, cuando los judíos hacían cristianos, decían, nosotros no pagamos al César, porque somos judíos. Y los judíos decían, estos ya no son judíos, estos son cristianos. Y los denunciaban. Y los primeros mártires cristianos fueron denunciados por judíos. Algunos creen que por los primeros escritos que San Pedro fue denunciado por cristianos que lo denunciaron y así fue arrestado, porque los romanos estaban siempre buscando al jefe de la iglesia, de cada iglesia. ¿Quién es el jefe? Y los judíos muchas veces sabían, porque a veces un judío se había hecho cristiano, y los judíos denunciaban a los cristianos. Y por eso, pues, ellos decían, son sinagoga, hacen el trabajo de Satanás. Son sinagogas de Satanás que están persiguiendo a los cristianos. También, bueno, en el Hechos de los Apóstoles hay otro caso cuando también los judíos armaron alborotos contra San Pablo varias veces, ¿no? Pero aquí dice, son sinagoga de Satanás, no son sinagoga de Dios. No temas lo que vas a sufrir. Versículo 10 de Esmirna. Lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis tribulación de 10 días. Poco tiempo. Hay que aguantar un poquito. Van a ser tribulación. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Antes era el árbol de la vida. Ahora es la corona de la vida. Entre los griegos y también los romanos usaban la corona de laurel, ¿verdad? Símbolo de triunfo, de nobleza. Aquí es la corona de la vida. Lo único que cuenta es lo que nos da, abre el camino a la vida eterna. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, que todos vamos a sufrir. Es la muerte primera. Pero después hay la resurrección de la vida, ¿no? Que después de la muerte física hay una vida nueva, ¿no? Y los cristianos estamos seguros que tenemos una vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? La escritura no lo dice directamente. Van al infierno. Eso se inventa más tarde, que es el infierno, ¿no? Porque en el Evangelio de San Marcos y San Lucas habla de la Gehenna. Han oído hablar de eso, ¿no? Gehenna era el basurero de Jerusalén. Y allí en el basurero tiraban todo basuras y tiraban, y había siempre fuego, porque querían quemar la basura, y aquí el fuego nunca se extinguía. Si ustedes han estado en un basurero, bueno, aquí no tanto, y yo he visto en Filipinas, ¿no? Un basurero puede estar ardiendo por 20, 30 años, ¿no? Así, allí el fuego no se extingue, ¿sí? Pues dice que la Gehenna es el basurero. No dice van al infierno, van a la Gehenna. Son como si fueran basura. No habla directamente del infierno, como lo entendemos nosotros. Okay. Aquí ya no usan eso, ya no lo queman. Ahora lo tapan con piedra. Ok. Los basureros ya no queman. ¿No? Ya no queman, no lo hacen. Lo tapan con piedra y van haciendo en las montañas. Pero ya no son pintas. Qué triste. Y luego hacen casas encima. Bueno, el que vence, ¿no? Van a tener tribulación, van a ser perseguidos,
pero aguantar. Que, como dice el refrán, no hay mal que mucho dure, ni bien que no se acabe, ¿no? Así, que todo bien se acaba, eso ya decía Don Quijote, ¿no? Don Quijote, que dice, aguanten 10 días. Después viene la iglesia de Pérgamo, ¿no? A ver, la iglesia, Una pregunta, es un comentario que estaba leyendo en la parte de abajo de los comentarios sí, de esos versos. Esto dice, en la carta no existe ni un solo reproche a esta iglesia sí, por parte, por parte del Señor, sino una sí, continua exhortación sí, a los a la pobres, perseverancia. no los corrige. Es porque es fundada por Juan, San Juan, San Juan, y además de eso le dice la iglesia del amor, sí, porque eran ricos por sí, el amor. gracias. La iglesia de Pérgamo, versículo 12. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, la lengua, el que tiene el poder de vida y muerte, ¿no? Es siempre Jesús. Sé que vives donde está el trono de Satanás. Antes era la sinagoga de Satanás. Ahora es el trono de Satanás, porque Pérgamo era la capital del Asia Menor, ahí. Y dices, ahí estaba la estatua, un templo al emperador, y había estatua al emperador, toda clase de cosas. Y estaba el procónsul, ¿no? Estaba el poder. Eres fiel a mi nombre y no has renegado mi fe, ni siquiera en tiempos de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre vosotros, ¿no? Antipas, ese nombre no aparece nunca, no aparece nunca. El nombre parecido quizá es una forma de acortar el nombre de Antípatro. Antípatro era un nombre muy común desde los macabeos, en los libros de los macabeos, Antípatros. Entonces, Antipas quizá es una forma corta de ese nombre. De mi testigo fiel, a quien mataron entre nosotros, entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Y insiste Satanás, allí en Pérgamo era la sede del poder romano. Y la bestia más adelante va a ser el emperador romano. Y allí tenía ya una estatua. Allí habita Satanás. Pero tengo contra ti que mantienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Fíjense, Balaam, ahí tenemos en el libro de los Números, pues en el versículo del 22 al 25, ya saben que la profecía de Balaam que mencionamos en Navidad, ¿no? Que el rey de Balac mandó había un profeta, Balaam, era un profeta no bíblico, pero llevaba fama de profeta. Vete a los montes y maldice al pueblo de Israel, ese pueblo que está acampado y viene contra mí. Dice que Balaam dijo, iré, pero haré lo que Dios me diga. Pero se puso en camino, dice que Dios aparejó su burra, iba con la burra de Balaam en camino para maldecir a Israel. Y dice que donde parece que pasaba entre 2 paredes y donde se estrechaba el camino, pues el ángel de Dios se puso allí con una espada y la burra veía a la espada, al ángel. A- Balaán no veía al ángel. Y dice que trató la burra de pasar y rozó la pierna de Balaán contra la pared y Balaán se enojó y le pegó a la burra. Y dice que Dios abrió la boca de la burra y le dice, ¿por qué me pegas 3 veces? Dice, porque no sigues el camino. Y entonces Dios abrió los ojos de Balaán y vio al ángel con la espada delante de él. Y el ángel le dijo, si tu burra hubiera tratado de pasar, te habría matado a ti. Entonces ve, a veces los burros y los gatos tienen muy buena vista.
ven cosas que los hombres no ven. Pero entonces dice que Balaán bendijo a Israel 7 veces, pero después le aconsejó al rey que mira, los judíos vienen aquí en el desierto, muchos de ellos pues no tienen mujer, invita a las mujeres de esta región que tienten a los judíos y que vayan con ellas a los ídolos y cometan fornicación. Y así las mujeres engañaron a los judíos, los llevaron a sus templos, adoraron sus ídolos, y ese fue el pecado de Balaán, fue el que pidió a Balac, al rey, que las mujeres invitaran a los judíos a ir con ellas a sus templos y ofrecer sacrificios. Y en los templos practicaban la prostitución sagrada, que las mujeres cuando iban al templo se llevaban a un hombre, podían tener relación con él, aunque no fuera su marido. Y entonces, pues, dice que hay algunos que dicen, bueno, pues el ir con una mujer o con otra, eso no es tan malo. Publicaban una forma de amor libre, algo así. Y San Pablo dice, no, imposible entre eso. Dice, eh, permiten que ofrezcan carnes inmoladas a los ídolos y después enseñan también la doctrina de los nicolaitas, segunda vez que menciona a los mismos. ¿Quiénes eran nicolaitas? Probablemente eran filósofos cristianos que querían adaptarse al paganismo y decir que el paganismo no era tan malo, que nosotros tenemos también, tienen muchos de nuestros valores, ¿no? Sí, y entonces pues dice que en la iglesia de Pérgamo alguna gente se dejaba engañar, ¿no? Y dice, y ustedes hay que mantener la doctrina que hemos recibido y no escuchar a otros. En tiempos modernos, ¿cuál diríamos? En tiempos modernos para nosotros es una cosa, para los católicos es, la iglesia insiste, hay que casarse por la iglesia. Uno no puede casarse con quien quiera como quiera, ¿no? Y el matrimonio de un católico fuera de la iglesia no es válido, a no ser que haya permiso antes del obispo, ¿no? Yo he hecho dos matrimonios fuera de la iglesia, he hecho uno en la iglesia metodista y otro lo hice en la placita. El obispo dio permiso para que uno se casaran allí en la placita. Y fui allí y no sé cómo el obispo le dio permiso. Pero, en fin, fuera de eso está prohibido. Y hay gente que dice, ¿qué más da? Pues esas leyes de la iglesia son tan estrictas. La iglesia tenía que cambiar. La iglesia no puede cambiar. El matrimonio es una cosa sagrada y tiene que ser sagrado en todos sus aspectos. Y aquí, pues, aquí estos nicolaitas probablemente eran gente, filósofos que decían, todo es válido, no hay que ser tan estrictos con todo, ¿no? Y va a ser otra vez, y dice que ahora en la iglesia de Pérgamo dice, al que persevere, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice en el versículo 17, al vencedor le daré maná escondido. Ve, el maná de la Biblia del Antiguo Testamento, pues quitaba el hambre para un día. Este es un maná que quita el hambre para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Maná escondido, que sería la Eucaristía. Y una piedrecita blanca sobre la que ha grabado un nombre nuevo que nadie conoce, salvo el que lo recibe. Y esta piedrecita blanca, ¿qué es? Algunos creen que, como en tribunales antiguos, cuando había un tribunal, tenían también el jury duty, tenían jurados, no es lo que se ha inventado ahora, entre los griegos también, y cada juez tenía una piedra, venía piedra blanca y negra, y dice, al que sea fiel, le voy a dar una piedrecita blanca, para que cuando lo vayan a juzgar, ponga la piedra blanca y no va a haber unanimidad. Nadie lo va a condenar.
Y esa piedra blanca tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre de Jesús, que es lo que salva la vida a todos, dice. Que Dios le dará una piedra blanca y un nombre nuevo que nadie conoce excepto el que lo recibe. Ve, y el nombre de Jesús y el nombre de Dios y el credo en la iglesia primitiva era, bueno, el Padre Nuestro era una oración secreta. Ve, cuando uno se iba a hacer cristiano, había ¿cómo llaman ahora aquí? En Cuaresma hacemos Los ritos no, ¿cómo se llama? catecúmenos, Los catecumenados, diferentes ritos. los neófitos. Pero primero les daban, bueno, a los catecúmenos que aprendían los 10 mandamientos y después que aprendían algunas oraciones. El Padre Nuestro se les daba solamente al final. Era una oración secreta que solamente los cristianos podían recitar y llamar a Dios Padre. Entonces, era porque llamar a Dios Padre solamente los cristianos podemos llamar Padre. Dice que todos los que se convierten reciben un nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre nuevo que recibimos? Todos somos cristianos. Somos otros Cristos. El nombre nuevo tú ya no eres pagano, eres cristiano. Y ese nombre te podía llevar a la muerte, por ser cristiano te mataban, y si te confesabas como cristiano, vas al cielo. Es el nombre nuevo. Y a cada cual tiene una piedra blanca con el nombre que te asegura que te vas a salvar. El nombre cristiano nos salva. En fin. Eso hasta hoy, se acabó el tiempo. ¿Ok? Vamos a ver cómo vamos. No es fácil esto. ¿Ok? Paciencia. Mucha información, mucha información. Lean el librito, los que tienen el librito, léanlo, que está muy bien escrito. ¿Ok? Los que vio usted. Es que no me acordaba cuando lo escribí. Hace 32 años, más o menos. Está por salir una reflexión de San Juan. Bueno, va a salir, lo están imprimiendo ahora, un Evangelio de San Juan de unas 300 páginas. O sea, ya tiene varios libros, así que no. Pero ese va a ser especial, va a ser el mes que viene, me dicen. Y ya me mandarán copias a ver si puedo concederles para ustedes. A ver, al menos menos de la mitad de precio, lo más posible. Okay. No, nos están viendo desde Sinaloa. Sinaloa, Sinaloa, nos están viendo de Guadalajara, México, ¿cómo se llama? Mexicali. Nos están viendo desde el Valle. Valle, Ya están, creo que ella está en México, no sé en qué parte. ¿Dónde estás, Gisela? ¿En Durango? En Saltillo, Saltillo. Saltillo. Sí. ¿Y Xochitl dónde está? ¿Xochitl dónde está? Xochitl. aquí en San Antonio. Ah, en San Antonio. Sí. Y Sí. María Figueroa. Bueno, en fin. Rezamos juntos a Ave María. Dios te salve María, llena de bendita eres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y las proteja siempre. Gracias. Y gracias aquí por me llegaron. ¿Qué es esto? Preguntas.